Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El tema que les voy a exponer es arquitectura gótica y por qué no se cayó la Catedral de Notre Dame. El 15 de abril de 2019 hubo un suceso que a nivel mundial se dio de qué hablar, en especial para mí y en especial a todo el mundo. El incendio de la Catedral de Notre Dame, la cual era uno de los monumentos más importantes e influyentes de Francia y del mundo en general, ya que con este se logró inspirar un montón de películas animadas y normales y documentales, y más que todo también en el arte y en ciertos ámbitos, más que todo en la arquitectura, como vamos a ver el día de hoy. También se puede ver en películas como El Jorobado de Notre Dame, en documentales de Francia y un montón de cosas más, pero en específico vamos a centrarnos en lo que es la arquitectura. ¿Listo? Así que, pero ¿por qué no se derrumbó todo por completo? ¿Por qué no se apagaron las llamas con agua? Y por otra parte, ¿por qué se fue abajo dos cámaras de piedra junto con la antena que tenían arriba? Estas preguntas son unas incógnitas que tienen solución en ciertos ámbitos de estudio, que es la física y la arquitectura. Pero en este caso vamos a tener una mezcla de los dos, pero más enfocándonos en lo que es la arquitectura. ¿Ya? Estas preguntas tienen sus debidas respuestas y explicaciones que con gusto yo les voy a decir. Pero antes de ir a lo que pasó actualmente, vamos a ver de lo que fue anteriormente hecho y cómo fue realizada lo que es la arquitectura de Notre Dame. Ya, la Catedral de Notre Dame se caracteriza por ser muy llamativa, por tener unas estructuras vastas y muy exageradas, por decirlas así, según nuestra perspectiva que nosotros la vemos. Y es muy grande, pero más que todo esta obra de arquitectura se caracteriza por pertenecer a las estructuras góticas del siglo XII. Estas arquitecturas góticas han llamado mucha la atención en lo que es no solo en Francia, sino alrededor del mundo, porque empezó desde una pequeña expansión de lo que fue Francia a lo que fue Europa y a lo que fue alrededor del mundo después de las expansiones de la conquista, comercialización. En toda esa expansión lograron realizar un montón de situaciones en las que toda esa arquitectura, toda esa cultura en general francesa se esparció por todo nuestro mundo. En realidad en Quito existen algunos que tienen la arquitectura gótica y es muy fácil de ver en el centro histórico, en ciertas iglesias como la que tenemos la de la Compañía y en otras en general. Ya, la arquitectura gótica fue una arquitectura experimental, lo cual iba evolucionando originada en Francia. Se originó en Francia. Anteriormente se había dicho que no fue originada en Francia, sino que fue originada en Alemania. Pero eso fue quitado ya que en Alemania no se habían visto rastros, sino antes en Francia por la reestructuración de una catedral con esa misma arquitectura. Tomando nota de lo que es la vanguardia, se dice que en la fecha es 11 de junio de 1144. El acto, la consagración de la iglesia de la abadía de Saint-Denis, cerca de París, donde se enterraban a los reyes de Francia. Todos los presentes, incluidos varios obispos y el propio rey de Francia, Luis VII, quedan deslumbrados por la grandiosidad, la ligereza y la luminosidad del templo, encargado por el abad Suger, en el que se han hecho plasmar su nueva teología de la luz. Están asintiendo al nacimiento de la arquitectura gótica y contemplando una edificación que serviría de inspiración para los constructores de catedrales europeas a lo largo de varios siglos. Después de esto, ¿qué me quiere decir? Que en esta época, a mediados del siglo XII, se había empoderado en toda Europa una fiebre constructora de catedrales, esto transformándose no solo en una manifestación arquitectónica, sino en una de las máximas expresiones artísticas y profundas transformaciones sociales y religiosas que se había visto, por toda la excelencia de lo que anteriormente dije, la grandiosidad y la ligereza y la luminosidad del templo, porque para eso se logró un proceso muy arduo en el cual lograron un montón de progresos y desprogresos con los cuales les sirvieron como experiencias para llegar a lo que fue hoy y lo que es hoy en día la arquitectura gótica. Bueno, entonces, en los años posteriores, una fiebre constructora de catedrales se apoderó en primer lugar de las ciudades de la religión de Ile-de-France y de más tarde de toda Francia y el resto de Europa. Como dije anteriormente, la expansión es inevitable ante toda esta cultura. Pero el fenómeno catedrálico medieval reviste una enorme importancia, porque no se retrató únicamente de una manifestación arquitectónica, sino constituyó la máxima expresión artística de las profundas transformaciones sociales y religiosas, porque esto más fue una transformación religiosa, porque era lo que más se exigía en la arquitectura gótica, la construcción de catedrales, y en esto tuvieron lugar a partir del periodo central de la Edad Media, y de que dieron como resultado el auge de las ciudades y el desarrollo de la burguesía. Con esto también, con el apoyo de la burguesía, los obispos, el clero y todo este poder que antes era de la iglesia, lograron construir tantas catedrales
y por eso se dice la denominada fiebre catedral. Así que con esto se logra tener toda esta parte de lo que es la fiebre catedral, junto con la estructura y el origen de la maravilla y de la expansión de la arquitectura gótica. Ya, como dije anteriormente, esta fue una maravilla para las catedrales porque se vio que nunca se había hecho unas estructuras tan grandes con grandes ventanales y una fineza nunca antes vista en esas épocas, ya que en ese momento era muy difícil encontrar ese tipo de situaciones y esto no era más que un progreso para realizar otro tipo de arquitecturas que no mencionaré en esta exposición. Pero para eso tuvieron que pasar por un proceso creativo bastante arduo, porque tuvieron muchas fallas, muchos errores, pero con eso aprendieron a seguir evolucionando y a seguir perfeccionando lo que es la arquitectura gótica y realizar lo que dejaron hoy nuestros antepasados, como por ejemplo la Notre Dame. ¿Ya? La exigencia de los obispos para las catedrales era muy inimaginable para ellos, para los arquitectos en esas épocas. Era muy irracional pensar que los obispos quisieran este tipo de cosas. Ya en esas épocas, ya que contaban con pocos recursos de construcción, como por ejemplo tenemos el barro, la madera y la piedra, eran los únicos que teníamos en esa época. Anteriormente tenían pocos recursos, pero actualmente tenemos bastantes recursos en los cuales se pueden decir que tenemos mucho más de eso y que podemos construir otra Notre Dame. En esta actualidad sí podemos hacerlo, pero no podíamos hacerlo de la anterior manera que hicieron los anteriores antepasados, sino podíamos hacer de otra manera de nosotros con unas nuevas sofisticaciones y nuevos artilugios. ¿Ya? Así que los arquitectos en esa época en primera instancia tuvieron que ingeniarse en una primera complicación que se les había dado. Como dije anteriormente, esta complicación siempre hubo y siempre va a haber complicaciones en cada progreso, más que todo en la arquitectura. En la arquitectura de esa época hubo muchos errores en los cuales les voy a detallar paso a paso según con los gráficos. Con el primer inconveniente que se toparon los arquitectos fue cómo hacer el techo de un lugar con paredes a una distancia de 5 metros cada uno. Claro, tenían un espacio, ya tenían el espacio definido, 5 metros por cada pared. Tenían el cuadrado hecho, tenían todo listo. Pero ¿cuál era el error? El techo. ¿Cómo hacíamos un techo? Nosotros podríamos hacer, lo más lógico sería por vigas de madera o por un material que tengamos actualmente disponible y sea barato. Pero en esa época esos tipos de cosas eran muy caras, sea por la mano de obra o por el transporte, porque por la mano de obra se transportaban más de 20 hombres en ese lugar, y en ese lugar donde se estaba construyendo cualquiera que sea arquitectura gótica que fue originaria de Francia, tenían a los bosques un poco apartados de la distancia de las estructuras. Así que eran porque eran muy caras y por la distancia que no daba acceso. Así que con las piedras tuvieron que ingeniarse porque no podían hacer con la madera, por lo que ya dije anteriormente, ni con el barro porque era algo ineficiente literalmente. Así que cogieron las piedras y hicieron una encurvatura que tuvo un nombre, y el nombre era, las piedras hicieron una estructura llamada arco de medio punto. El arco de medio punto fue lo que utilizaron para hacer la estructura semicircular para apilarlas. Pero ¿qué pasó después? Lo que pasó es que en esa estructura de arco de medio punto hacia las paredes se separaron por la fuerza aplicadas en las paredes. Eso era por la fuerza de empuje que se activaba, porque como era semicircular, la fuerza se iba para acá, no se iba para acá abajo, exactamente. Así que tuvieron que necesitar algo que les empujara para abajo y no para los lados. Y entonces lo que se les ocurrió fue aplicar más engrosor a las paredes para que el arco sea fino y las paredes engrosadas. Así que para hacer este tipo de cosas se quedaría en esa fuerza y no bajaría sino ya bajaría así, pero con la engrosada de las paredes. Entonces así va evolucionando la estructura gótica, desde errores de empuje de estructura, originándose así su descendiente de la anterior estructura, que se llamaba el arco apuntado, el reemplazo del arco de medio punto. Antes de seguir, cabe recalcar que en el arco de medio punto se utilizaron unas estructuras para realizar cortes y hacer los túneles más grandes, pero el error era el mismo. La fuerza de empuje hacía que otras paredes que no tenían otros con que retenerse se quitaran, y por eso crearon así el arco apuntado. El arco apuntado era el que venía de esta manera, ya no venía de forma semicircular, sino venía de una forma ovalada junto con una parte triangular, porque tenía una punta, tenía una espina, así que cogieron así, pero la fuerza de empuje siempre fue el error. La fuerza de empuje se iba más para acá, ya no era tan
tan horizontal, sino era más vertical la fuerza, pero aún así tenían ese error. Pero con ese tipo de error siguieron progresando y encontraron lo que era la cámara de crucería. La cámara de crucería era la estructura con forma de araña, la cual mantenía esa estructura. Pero aún así, con la cámara de crucería, esta cámara junto a las estructuras de arco apuntado hacían que el empuje de los pilares y de la estructura en sí fuera más vertical, pero pasaba lo mismo que la anterior estructura, que el empuje de los pilares, pero lo que ahí se dieron cuenta de lo que pueden engrosar las paredes desde allá afuera. Así que entonces la idea en sí no era que las paredes se engrosaran en sí, querían ellos siempre las paredes finas. ¿Para qué? Para utilizar para ventanales grandes, pequeños a su necesidad, pero querían ventanales. No se exigían nada más que ventanales. Así que siempre querían las paredes finas, porque si no, con las paredes gruesas siempre fue complicación hacer unas ventanas. Con suerte se podían hacer unas ventanas pequeñas, así que no se podía hacer gran cosa. Así que con las paredes finas y querían hacer unas estructuras, no podían engrosar. Así que ¿qué hicieron? Lo que crearon fueron contrapuentes. ¿Qué son los contrapuentes? Son estructuras que mantenían por afuera las paredes, evitando aquí el engrosamiento de ellas mismas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Esos contrapuentes no eran el suficiente peso que se necesitaba. Así que ¿qué era lo que necesitaban hacer? Necesitaban más peso en los contrapuentes para realizar este tipo de cosas, así que crearon otra cosa más que iba encima de los contrapuentes para realizar más peso. Eso se llamaban los pináculos, que eran más que todo eran unos triángulos que se pueden ver en cualquier lugar con estructura gótica, que son servibles, porque en esta manera se mantenían firmes los contrapuentes, mantenían estructuradas las paredes y mantenían el equilibrio en todo. Se ponía encima de estos contrapuentes, así equilibrando el empuje, como ya dije. El empuje fue siempre el error, siempre fue la batalla contra la arquitectura que había de los pilares y solucionó así el problema junto con los arbotantes. Respondiendo a la pregunta, ¿los arbotantes qué son? Los arbotantes son unos brazos extendidos que mantenían los contrapuentes unidos, ya que sea de bajo nivel, porque ¿qué era lo que pasaba? Los obispos siempre eran las exigencias del clero, así que no seguían satisfechos. En vez de querer solo una catedral, querían extenderse más, de una central a dos cada lado. En total eran 5 niveles de catedrales. Pero ¿qué era lo que pasaba? Siempre fue el empuje que les mantenía para acá. Si no iban lo que eran los arbotantes, era lo que se desmoronaba todo. ¿Qué son arbotantes? Los arbotantes son como ramas que se cogían por cada brazo. Es como decir un brazo que sostenía a los contrapuentes cada uno. Y así mantenían el equilibrio estante. Entonces esas cosas que ven en los que son las catedrales de aquí de Quito, y por allá de Francia, en todos los lugares, mayormente en España y Europa, porque ahí fue donde hubo mayor extensión de esta, tienen una mayor utilidad que más que todo la estructura entera. Los contrapuentes, los arbotantes, los pináculos tienen más importancia que la estructura en sí porque mantienen a la estructura firme. Sabiendo todo esto podemos volver a lo que era Notre Dame y lo que pasó en el incendio. En sí, esto era lo que era la estructura básica de Notre Dame. Más que todo no se ve que es básica porque hubo mayor progreso, mayor tiempo, y en el año donde acabaron todo esto, mayormente fue en 1144, en junio 11, como había mencionado hace rato. Así que con esto ya podemos hablar de lo que fue lo que pasó en realidad. Ya, en la estructura básica de Notre Dame, con los contrapuentes, arbotantes y pináculos y el arco apuntado, entonces ¿por qué no se cayó entero? Porque los arbotantes y contrapuentes tenían el peso de las paredes, así impidieron que se desplomen a los lados, siendo los que se afectaban la estructura de la antena y de la capilla y las dos cámaras de piedra. Eso explicando por qué se cayeron solo eso. Porque si no estuvieran lo que fueron los arbotantes, los pináculos, se hubieran desbordado de esta manera. Pero no, gracias a los arbotantes, más que todo, fueron los que se sostenían y no dejaban que las paredes se fueran a los lados, por el empuje y la fuerza en ella. Para serles sinceros, yo también siento una fuerza, cuando hablo de fuerza de empuje, siento la fuerza de la física que también existe, porque por eso hay relación entre la física y la arquitectura, pero más que todo sigamos en la arquitectura, ¿ya? Entonces al incendiarse, la siguiente pregunta era, entonces al incendiarse, ¿por qué no se echaron agua? Porque fácilmente también viene lo que es la química y la física. La estructura de Notre Dame, como dije antiguamente, no habían tantos, la que eran barros, piedras y madera. Así que lo que utilizaron ahí fue las piedras que dije anteriormente. Las piedras eran lo que se utilizaba en ese momento, pero en ese rato las piedras son resistentes para prácticamente todo. Lo único que no son prácticamente resistentes son al cambio brusco de temperaturas. Ahí es lo que va el incendio.
El incendio era una temperatura, por decirlo así, de ejemplo, 273 grados Fahrenheit, y echaban un agua que estaba a 20 grados Fahrenheit. Era un cambio totalmente brusco y causaría ahí sí el colapso. No importaría que estaban los arbotantes, ni pináculos, ni nada de eso. Igual como era la materia prima, que era la piedra, se desbordaba totalmente. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Que la arquitectura gótica es una de las arquitecturas experimentales que logró funcionar a través de los años, que nació en el siglo XII en Francia, y con ello hubo grandes progresos para siguientes arquitecturas y siguientes evoluciones de la arquitectura como tenemos hoy en día. Por ejemplo, si un arquitecto del siglo XII viniera acá y viera todos los que son los edificios de Dubái, los movibles, se estaría llorando por todo el día. Así que eso es lo que podría resumir, que por eso no se destruyó por completo Notre Dame, y hay otros momentos en los que cogieron otros arquitectos de actualmente, tuvieron la idea de reconstruir Notre Dame, pero de otras maneras. Como dije, ahora tenemos un montón de facilidad para obtener nuevos materiales de construcción y con esto poder realizar un montón de cosas nuevas. Junto con esto se pueden coger ideas, pero ahí sí depende de todo lo que es el gobierno de Francia para que se reconstruya Notre Dame y el tiempo que dispongan, porque en este tiempo de lapso que duró la construcción de Notre Dame fue de 200 años, así que no se sabe con certeza si se va a volver a reconstruir o no se va a volver a reconstruir como antiguamente es o como es actualmente, con nuevas ideas y nuevas temáticas. Gracias.